La Revolución Mexicana fue una etapa convulsa para nuestro país. Debido al conflicto bélico, en todo el territorio nacional hubo trágicos eventos donde las muertes se contaron por miles. Estos, a su vez, dejaron en el lugar de los hechos historias que hasta la fecha se siguen contando. Muchas de ellas ahora se han convertido en leyendas, por todos los relatos relacionados con fantasmas y actividad paranormal. Tal es el caso de la leyenda que les contaremos el día de hoy, la que relata un evento donde más de 200 personas perdieron la vida de una forma muy horrible, y que todavía, hasta nuestros días, testigos afirman que aún se pueden escuchar en las noches más sombrías los gritos de auxilio de estos soldados caídos, y que incluso aún se puede reconocer el sonido de la marcha de un tren que nunca llega a la estación, y que por ello muchos lo han bautizado como el tren fantasma. ¿Quieres conocer a detalle este horripilante suceso? Quédate con nosotros y escucha la leyenda del tren fantasma de Poana. Esto es Voces Muertas. El municipio de Poanas, en Durango, también sufrió el azote de esta guerra y fue testigo de uno de los episodios más horribles, cuando un ferrocarril donde viajaban más de 200 soldados y oficiales, además de un enorme cargamento de armas, viajaba sin problema ni peligro, hasta que, justo antes de llegar a la estación de La Breña, los alzados ya lo esperaban con explosivos suficientes para volar al tren completo. Cuando llegó al punto acordado, detonaron las cargas y la tierra se cimbró por la explosión. El certero ataque se centró en los vagones tripulados por los soldados. Muchos de ellos volaron en 1000 pedazos, encontrando una muerte horrible y repentina, mientras otros, todavía menos afortunados, quedaron malheridos y agonizantes. Muchos con miembros cercenados y algunos ciegos y sordos, pues sus ojos se quemaron y sus oídos se reventaron. Todos ellos, entre alaridos y súplicas, se arrastraban alrededor de los despedazados vagones del tren. Los alzados se apresuraron a robar el parque y las armas que pudieron tomar. A todos los sobrevivientes que se encontraban a su paso, los mataban con suma crueldad, aunque cierto es que ya no representaban ninguna amenaza. Los que no murieron bajo el fusil de los enemigos pasaron horas en terrible agonía, arrastrando sus cuerpos mutilados antes de exhalar el último aliento. Los cuerpos de todos esos hombres pronto fueron víctimas de los carroñeros, que se dieron un macabro banquete. Desde luego, algunos de los invitados más puntuales al banquete fueron los perros, que, con el fin de evitar competencia con otros animales, se llevaban los trozos de carne en el hocico hasta donde se sentían seguros para comer. Y así fue como inició la pesadilla. Relativamente cerca de ahí, en el ejido 18 de agosto, la gente comenzó a ver que los perros llegaban con trozos de carne en el hocico. Aunque algunos eran solo trozos deformes, sin que hubiera manera de adivinar su procedencia, otros revelaban claramente que los perros estaban devorando carne humana,
pues algunos traían manos, brazos, pies y otras partes que obviamente pertenecían a seres humanos. Rápidamente el horror cundió por la pequeña comunidad. Los pobladores horrorizados veían que los perros devoraban la carne con celeridad y al terminar regresaban con un nuevo trozo de carne. Después de mucho caminar, siguiendo a los perros para averiguar de dónde estaban trayendo su macabro alimento, los primeros pobladores llegaron al sitio y no pudieron evitar sentirse horrorizados por el macabro paisaje. Ahí estaba el tren descarrilado. La locomotora yacía sobre un costado, lo mismo que el vagón siguiente. 3 vagones siguientes habían volado en pedazos y sus restos estaban sobre la negra marca de la explosión que había destruido todo, incluso la vía. El siguiente vagón estaba quemado y semidestruido, el siguiente volteado, y los últimos 2, que eran los que transportaban el arsenal, eran los que estaban en mejores condiciones. El golpe había sido perfecto. El tren se destruyó por completo y yacía como un coloso derrotado. Los oficiales y las tropas habían recibido el impacto y muerto despedazados casi de inmediato. Las partes de sus cuerpos estaban esparcidas en cientos de metros a la redonda. Había cuerpos mutilados con huellas de haberse arrastrado en una terrible agonía, y muchos otros cuerpos de los sobrevivientes habían sido abatidos a tiros por los perpetradores. Una espantosa masacre que dejó cientos de hombres muertos y que habían sido pasto de las bestias que rondaban todavía el lugar. Por si no fuera suficientemente horripilante, el hedor circundante se esparcía por todo el lugar. Pero a pesar de esa peste a muerte, de las bestias que rondaban y de los cientos de cuerpos regados, la ambición de los hombres fue mayor y también ellos se convirtieron en carroñeros. Pero no de carne, sino que, hurgando entre los cuerpos mutilados, buscaron cadenas, anillos, medallas. Incluso pudieron recuperar utensilios de plata que seguramente venían en el vagón comedor. Poco a poco se acercaron más pobladores y ya sin temor, ni mucho menos respeto, en pocas horas peinaron la zona, recogiendo cualquier cosa remotamente valiosa. Debido al estado de guerra en toda la nación, no hubo ningún destacamento militar que fuera a recoger los cadáveres, y desde luego, los pobladores no se preocuparon por sepultar a los difuntos. Pasaron semanas, y poco a poco el hedor se disipó, y al cabo de los años, la vía fue reparada. Retiraron los restos del ferrocarril, se retomaron las rutas. Finalizó la revolución, el país tomó su rumbo y la tragedia simplemente se olvidó. Al igual que muchas otras cosas terribles que ocurrieron en ese periodo. Muchas décadas después, la estación de La Breña quedó relegada a solo una parada ocasional, cuando las personas de los poblados aledaños, particularmente las del ejido 18 de agosto, necesitaban abordar el tren, debían caminar una larga distancia hasta el campamento militar para que ellos se encargaran de hacer la parada al ferrocarril. Ellos encendían 2 fogatas a más de 200 metros de la estación para que el maquinista mesurara la velocidad y así poder detenerse en la estación, la cual tenía señales de luz.
y asimismo, los militares agitaban sus lámparas de aceite y eventualmente de baterías. De esta manera, el tren se detenía para recoger a los pasajeros. Podía decirse que era habitual ese trayecto del poblado a la estación, pues como se detalló en el relato anterior, el ferrocarril fue muy solicitado hasta su desaparición. Sin embargo, hay algo sumamente siniestro, de lo cual tenemos que hablar. Y es que es completamente cierto que, siempre que era necesario tomar el tren, la gente procuraba organizarse para no recorrer el trayecto en soledad. Y de una u otra manera, todo mundo procuraba andar por ese camino durante el día, sin importar las horas que debía esperar en el campamento, pues para el momento en que pasaba el tren, ya era de noche. Y es que, desde ese entonces, el trayecto tiene la fama de estar embrujado. Quizá por la crueldad de la tragedia, quizá por lo repentino de la muerte de tantas personas, o por el horrible sufrimiento de los que no murieron de inmediato. Pudiera ser que se trate del castigo por dejar a los cuerpos sin cristiana sepultura, sin que todas esas pobres personas pudieran descansar en paz. Se dice que en la zona se escuchan claramente decenas de gritos desesperados, suplicando ayuda y rogando a Dios terminar con su sufrimiento. Cuentan que algunos desatendidos de lo que ahí ocurre se han internado hacia donde se escuchan los gritos, pensando que se trataba de alguna persona en desgracia. Pero conforme se acercaban, cada vez se escuchaban más lamentos de más personas, llegando a convertirse en un sonido multitudinario y realmente ensordecedor. Explican que es como si las ánimas que ahí penan sintieran la cercanía de un ser vivo y clamaran con mayor vehemencia, buscando terminar con su suplicio. También, algunos contaron que vieron misteriosas figuras humanas merodeando entre los árboles. Figuras que, por cierto, fueron descritas como completamente oscuras. Y lo más aterrador es que quienes tuvieron el infortunio de avistarlas relataron que éstas se desvanecían de un momento a otro, siendo incapaces de obtener una explicación lógica de esto. Por ello, nadie se atreve a andar solo en la noche por ese camino. Y no solo en tiempos contemporáneos, pues testimonios de ancestros señalan que preferían ignorar los sonidos lejanos, y si los escuchaban con mayor claridad, tapaban sus oídos y aceleraban el paso. Lo macabro del caso es que, aunque consiguieran llegar hasta el campamento de la estación sin escuchar o ver nada raro, muchas veces eran testigos de un extraño fenómeno. Mientras las personas esperaban el tren, se escuchaba a lo lejos el silbato, y al poco rato se podía ver el enorme faro en la oscuridad de la noche. Conforme se acercaba, se oía el sonido de las máquinas. La luz se acrecentaba. Los militares agitaban sus lámparas para señalarle que se detuviera. Y en ese momento era cuando la gente se levantaba de sus improvisados asientos y preparaban su equipaje dispuestos a abordar. Pero lo siniestro es que el tren nunca llegaba. Cuando éste llegaba a cierta distancia,
ya no se acercaba más, y al cabo de unos momentos se desvanecía frente a la atónita mirada de todos. Es ahí cuando la gente entendía que era el tren fantasma, ese que nunca llegó a la estación de La Breña, ese que causó cientos de muertes, ese que repite una y otra vez su último y trágico viaje, como si tratara en cada intento evitar la terrible tragedia. Muchas veces, muchas personas lo vieron. Pero ahora que ya no existe el tren de pasajeros, ahora que muchas de las vías ya se han levantado y las que quedan están en completo abandono, algunos creerían que el fenómeno dejó de manifestarse. Pero están equivocados. A día de hoy, aún se cuenta que esa zona está infestada de esas pobres almas sin descanso, y que por las noches aún se escucha el silbato del tren, a punto de llegar a lo que alguna vez fue la estación. Sería muy interesante saber si aún es posible ver al tren fantasma. ¿No lo crees? Así que aquí es cuando yo te pregunto, ¿tú te atreverías a pasar de noche por este campo lleno de almas en pena y esperar la llegada del tren? Estaré leyendo tu respuesta en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas. Buenas noches.